Bueno, resumimos rápidamente el concepto de tabla analítica o tablón. Básicamente la pregunta es siempre, dado un conjunto de fórmulas, que puede ser uno, que puede ser más de una fórmulas, si ese conjunto es insatisfacible. Esa es siempre la pregunta. ¿Es ese conjunto insatisfacible? Y el tabló tratará de confirmarlo, si es un tabló cerrado, o tratará, en el caso proposicional, de refutarlo y dar una interpretación que efectivamente satisface, en este caso, esas tres fórmulas. Si nos fijamos en una sola rama, hemos ido expandiendo esa rama después de en expansiones de varios nodos, puede resultar que nos fijemos en ella y sea una rama completamente expandida. Ya no hay ningún nodo en la rama desde el principio, que incluye las tres fórmulas iniciales hasta el final, que se pueda expandir. Entonces, quizá resulte que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y en esa rama se podía haber cerrado porque nos encontramos una letra proposicional y su negación. Si no es así, si la rama está completamente expandida y no está cerrada, recordamos que ese conjunto de fórmulas iniciales es satisfacible y se puede fácilmente construir una interpretación que así lo demuestre. En el caso de que la rama resultara cerrada, de una rama cerrada no podemos decir que el conjunto de partidas sea insatisfacible. Tiene que serlo de todas las posibilidades de encontrar alguna rama que satisfaga ese conjunto de fórmulas. Cuando no resulta así, cuando todo el conjunto de ramas, todos los casos que hemos ido trabajando, todos ellos están cerrados, conducen a una contradicción, efectivamente es que el conjunto inicial de partida es un conjunto insatisfacible. Bien, más allá de este recordatorio, lo que queremos ver es qué otro tipo de preguntas podemos responder con un tabló. Siempre el tabló va a acabar trabajando sobre la pregunta de si el conjunto de fórmulas que hemos introducido en el tabló es insatisfacible. Pero con un poco de preprocesamiento previo podemos responder algunas otras preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que podemos responder es si una fórmula es consecuencia de otras. Basta colocar en el tabló lo que podrían ser las premisas de este posible razonamiento y colocar lo que sería la consecuencia, la supuesta consecuencia, pero no directamente, sino negada. Se prepara un contenedor, dos paréntesis, una negación delante y se introduce la supuesta consecuencia ahí. Ya vimos que hay una relación bicondicional entre estos dos hechos. La consecuencia es verdad que lo es si ese conjunto es verdad que es insatisfacible tal y como está retocado. Si ese conjunto es insatisfacible, es verdad que esa consecuencia lo es. Y también en los casos negativos, la consecuencia no lo es si el conjunto es falso que es insatisfacible, y si el conjunto es falso que es insatisfacible, esa consecuencia no lo es. Podemos ver alguna otra pregunta adicional. Por ejemplo, podríamos también calcular si dos fórmulas son equivalentes. Dos fórmulas son equivalentes si, solo si, una es consecuencia de la otra y además la otra es consecuencia de una. Con lo cual tendríamos que efectuar aquí ahora dos tabló. Tendríamos, en el caso de la izquierda, de la consecuencia de la izquierda, que colocar la premisa y colocar la supuesta consecuencia encerrada entre paréntesis y negada y trabajar ese tabló para ver si ese conjunto es insatisfacible y adicionalmente construir un tabló análogo con la premisa de la segunda consecuencia y la supuesta consecuencia negada introducida en el tabló, y también tendríamos que ver si el tabló acaba siendo un tabló cerrado. En el caso en que en estas dos consecuencias que estamos comprobando resultara un tabló cerrado, efectivamente ese conjunto, esas dos fórmulas son equivalentes. Y por último, también podemos contestar a la pregunta de si una fórmula, una única fórmula, es tautología, es siempre verdad, es uno en todas sus líneas de la tabla de verdad.
porque una fórmula es siempre verdad si, solo si, su negación es siempre falsa, es insatisfacible. Es decir, lo que ahora introduciríamos en el tabló sería la negación de esta supuesta fórmula y la pregunta es si esa fórmula es insatisfacible. Trabajaríamos si da lugar a un tabló cerrado, esa fórmula retocada con el no delante es insatisfacible y se puede garantizar que la fórmula inicial sin el no es una tautología. De esta forma, por ejemplo, podríamos haber trabajado los casos anteriores de otra forma, simplemente para comprobar que dos fórmulas son equivalentes, además del procedimiento que hemos mencionado anteriormente. Dos fórmulas son equivalentes si, solo si, el bicondicional que se forma con ellas como fórmula única es una tautología. Por lo tanto, tendríamos que construir ese bicondicional y simplemente introducirlo en el tabló poniendo un no delante de esta fórmula y comprobar si se llega a un árbol cerrado. De la misma manera también se puede comprobar de forma alternativa si una fórmula resulta consecuencia de otras tres previas, por ejemplo, como tenemos aquí. Porque esa consecuencia lo es efectivamente si, solo si, el condicional que se construye tal y como se ve, con el y entre todas las premisas y con la supuesta consecuencia en el consecuente del condicional, resulta ser una tautología. Bastaría construir esa fórmula condicional, encerrarla entre paréntesis, negarla, introducirla en el tabló y ver si llegamos a un árbol cerrado.